tabletas de arcilla de hace 5.000 años, marcas cuneiformes grabadas en el barro, la escritura más antigua que la humanidad jamás haya creado. Pero existe un enigma. Algunos de estos textos sumerios contienen números que desafían toda lógica. Monarcas con reinados que se extienden por miles de años. Tablas matemáticas de una precisión asombrosa, incluso superiores a las que empleamos hoy en día. Mitos de la creación que preceden al mismísimo Génesis. Descensos a los infiernos que revelan patrones insospechados, anticipándose a conceptos que creíamos exclusivos de la antigua Grecia. Cada traducción, lejos de aclarar, abre una nueva puerta cerrada. ¿Qué secretos guardaban los sumerios? ¿Qué pieza esencial del rompecabezas nos sigue faltando? ¿Qué ocurre cuando los textos más antiguos se niegan a tener sentido? Este relato se basa en investigaciones y datos verificados, extraídos de fuentes académicas como el Journal of Cuneiform Studies, publicado por la Universidad de Chicago entre 1937 y 2025. Historia matemática, de la Comisión Internacional de Historia de las Matemáticas, editada en 2017, y el Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, gestionado por el Departamento de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford, con traducciones cotejadas con las tablillas originales custodiadas en el Penn Museum, el Museo Británico y los museos arqueológicos de Estambul. Ahora profundicemos en la información. En el corazón del Museo Ashmolean en Oxford se encuentra una tablilla enigmática, conocida como el Prisma Welt Blundell. 4 lados, columnas de nombres y números, grabados alrededor del siglo X antes de nuestra era. Hermann Walrad Hilprecht publicó el primer fragmento en 1906. John Benson Schiele siguió sus pasos en 1911. El texto revela un relato sorprendente. La realeza descendió del cielo. A continuación, se enumeran 8 reyes primigenios. Alulim gobernó Eridu durante 36.000 años, y Laliar reinó otros 36.000 años. Enmen Luana de Battibira recibió 43.200 años. Luego, a través de 5 ciudades, un total de 8 gobernantes, y después una sola línea. 5 ciudades, 8 reyes, gobernaron durante 241.200 años. Entonces sobrevino el diluvio. Yutur de Kish gobernó 1.200 años. Los reyes posteriores ven reducidas sus edades a cientos de años. No es sino hasta que llegamos a Emmebarajesi de Kish, alrededor de 2.600 años antes de nuestra era, que encontramos evidencia arqueológica de su existencia. Inscripciones, sellos, clavos de cimentación. La lista, por tanto, mezcla historia confirmada con periodos imposibles. Los estudiosos califican los largos reinados como míticos y señalan un patrón intrigante. La sección prediluviana utiliza múltiplos de 600 al cuadrado en notación sexagesimal. 6 por 10 por 600 al cuadrado. 6 signos de 600 al cuadrado, 6 signos de 60. Una estructura matemática, no invenciones aleatorias. Algunos sugieren que los números codifican algo más: validez, geometría sagrada, ciclos astronómicos que aún no reconocemos. Otros notan que el libro del Génesis menciona 8 generaciones desde Adán hasta Noé. Si omitimos a Adán y a Noé, obtenemos el mismo número, una historia similar sobre un diluvio, el mismo patrón de longitudes de vida decrecientes después de la catástrofe. Pero ¿qué tan confiable es esta lista? Diversas copias muestran discrepancias. Los nombres cambian, los números se desplazan. Algunas secciones faltan, otras se reordenan. Esto nos indica que los escribas editaron el texto, y tenían razones políticas para hacerlo. Quien controlaba la lista, controlaba la legitimidad. Si tu ciudad aparecía primero, tenías derecho divino. Akkad, bajo el reinado de Sargón, es mencionada. También Uruk, donde gobernó Gilgamesh, Lagash, Umma, Adab. Cada dinastía es presentada como heredera de la realeza de la anterior en una línea directa de sucesión. Pero la arqueología demuestra que se superponían. Las ciudades gobernaban simultáneamente. La lista miente sobre el orden
para promover una idea teológica. Solo un rey a la vez, un único consentimiento bajo el cielo. Una transmisión de poder bendecida por los dioses. Pero, ¿qué hay más allá de los números? Ensipat Cidauci, pastor en Xurupac, fue el último gobernante antes de que el agua cubriera todo. Ziusudra sobrevivió, construyó un arca. Se convirtió en el Noé sumerio, cuya historia aparece en el Génesis de Eridu, y su nombre se refleja en Utnapishtim del poema de Gilgamesh. Después de 7 días y 7 noches, el diluvio terminó. La realeza descendió de nuevo. Esta vez los periodos son creíbles, o al menos más cercanos a la realidad. Pero aún no podemos explicar los 241.200 años. No podemos explicar por qué los escribas del período de la antigua Babilonia, 15 siglos después, seguían copiando fielmente estas secciones. El sumerio arcaico, desde la versión de la tercera dinastía de Ur hasta los textos posteriores, muestra mínimas desviaciones, a excepción de la ortografía. La tradición se mantuvo firme durante siglos. Alguien creía que esos números tenían un significado. Génesis de Eridu. Un mito, o quizás una inundación, más antiguo que la propia Biblia. Una tablilla catalogada como NEI 12501 o simplemente CBS 10673, dependiendo del sistema museístico que se utilice. Fue descubierta en Nippur durante una expedición de la Universidad de Pensilvania en 1993. Arno Poebel, en 1912, identificó en ella una historia de la creación. 2/3 de la tablilla se han perdido. Destruida, incompleta, pero aún queda lo suficiente para desentrañar su secreto. El texto, en su forma escrita, se remonta al siglo XV antes de nuestra era, aunque la historia en sí es mucho más antigua, transmitida oralmente antes de ser plasmada en arcilla. La agricultura había comenzado. La civilización florecía, pero la humanidad hacía demasiado ruido. Un estruendo ensordecedor. Enlil, señor del universo, no podía conciliar el sueño. Aquel ruido perturbaba el orden cósmico y Enlil tomó una decisión drástica: un diluvio. Borrarlos de la faz de la tierra y empezar de nuevo. Basándonos en versiones acadias posteriores, como el Atrahasis y la tablilla del diluvio en la epopeya de Gilgamesh, podemos reconstruir las instrucciones para la construcción y las dimensiones de la embarcación. Y entonces, la tormenta. Todos los vientos malignos se unieron en uno solo durante 7 días y 7 noches. Las aguas inundaron las ciudades, arrasando todo a su paso. Todo quedó sumergido. Cuando el sol finalmente regresó, Ziusudra abrió un agujero en la embarcación, permitiendo que el dios Sol enviara un rayo de luz al interior. Ziusudra ofreció sacrificios, bueyes y ovejas. Los dioses percibieron el aroma del humo. Estaban hambrientos. Ya no quedaba nadie que les ofreciera sacrificios. No lo habían previsto. Mortalidad infantil, celibato, control de la población, cualquier medida para evitar que el ruido volviera a alcanzar ese nivel. Esta historia reaparece en los escritos de Beroso, un sacerdote babilónico que escribía en griego alrededor de 300 años antes de nuestra era. También se encuentra en el Atrahasis, del siglo X antes de nuestra era, donde el ruido se menciona explícitamente como la causa del diluvio, y en la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh, del siglo XX antes de nuestra era, o en redacciones posteriores. Pero la Génesis de Eridu es la más antigua, el original sumerio. ¿Qué ocurrió realmente? Algo localizado, catastrófico para la región, no global, pero para aquellos que lo vivieron, fue el fin del mundo. Todo lo que conocían quedó bajo el agua. Tablillas de Ur muestran depósitos de inundaciones similares. También en Kish, aunque no en todas partes ni al mismo tiempo. Múltiples inundaciones a lo largo de los siglos. Recuerdos comprimidos en un único gran evento, un castigo divino, una sola arca, un único superviviente. Un grano de verdad envuelto en teología. Los eruditos debaten si la Génesis de Eridu influyó en los capítulos 6 al 9 del libro del Génesis.
El tiempo coincide. El exilio babilónico. Los escribas hebreos tuvieron contacto con la literatura mesopotámica, compartiendo un trasfondo cultural semítico común. Ambas narraciones incluyen un diluvio, un hombre justo, un arca con animales, una paloma u otro pájaro enviado para verificar la existencia de tierra firme y un sacrificio posterior. Ambas contienen una promesa divina de no repetir la catástrofe. Las diferencias son teológicas, no estructurales. Yahvé contra Enlil, monoteísmo contra politeísmo, pacto contra aplacamiento. Pero la estructura es innegablemente similar. Imagina esto, la narración escrita más antigua que tenemos sobre un diluvio, grabada en una fragmentada tablilla de arcilla sumeria proveniente de Nippur. Y aún hoy, el texto completo sigue siendo un misterio. Un genio matemático encerrado en una pequeña tablilla, o quizás una simple herramienta didáctica que divide a los expertos. Este artefacto de 12,7 por 8,8 centímetros está hecho de arcilla y cubierto de escritura cuneiforme, números sexagesimales, 4 columnas y 15 filas. Observamos que su borde izquierdo está fracturado recientemente, y restos de pegamento sugieren un intento de reparación. Edgar Banks, el hombre que inspiró el personaje de Indiana Jones, arqueólogo, diplomático y comerciante de antigüedades, la descubrió en el sur de Irak a principios del siglo XX. En 1922, George Arthur Clinton la adquirió y, en 1936, donó su colección a la Universidad de Columbia. Hoy, esta tablilla reside en su biblioteca de libros raros y manuscritos en Nueva York. Pero, ¿qué secretos esconde? Sus valores cumplen la ecuación a al cuadrado más b al cuadrado, igual a c al cuadrado, el teorema del triángulo rectángulo. Aquí es donde el misterio se profundiza, porque Pitágoras vivió alrededor del 570 antes de nuestra era. Sin embargo, esta tablilla se data entre 1822 y 1762 antes de nuestra era, basándose en el estilo de escritura y la comparación con textos administrativos fechados de Larsa, más de 1000 años antes de Pitágoras. La primera fila se refiere a la terna 119, 120, 169. Los números se vuelven grandes, complejos y precisos. No se basa en ángulos y círculos como la trigonometría griega de Hiparco alrededor del 120 antes de nuestra era, sino en relaciones. El enfoque babilónico de la geometría surgió de necesidades prácticas. Agrimensores, constructores y administradores que medían campos, muros, canales y zigurats. Necesitaban triángulos rectángulos, muchos de ellos con diferentes inclinaciones. Plimpton 322 presenta 15 triángulos rectángulos en secuencia, disminuyendo constantemente el ángulo. La tablilla original probablemente tenía 6 columnas y 38 filas antes de romperse. Los encabezados en acadio describen los cuadrados de los lados y las diagonales. Una herramienta de cálculo o un ejercicio teórico. Trigonometría decimal, con una base 60 que permite muchos cálculos fraccionarios exactos. 0,5, 0,2, 0,3 periódico, 0,1 periódico, 0,16 periódico. Sin errores de redondeo, sin deriva de punto flotante, una precisión ideal para cálculos arquitectónicos, construcción de templos, palacios, pirámides escalonadas, medición de tierras para impuestos y cálculo de la pendiente de canales de irrigación. Los babilonios podían generar estas ternas usando pares de recíprocos. Toma un número x y uno dividido entre x. Utilízalos para derivar ternas pitagóricas enteras mediante un algoritmo estándar. Las tablillas MS 30052 y MS 30971 de la colección Shoena muestran precisamente este método. Ambas provienen de la antigua Babilonia, ambas de Uruk, cerca de Larsa, ambas contemporáneas de Plimpton 322. Pero en 2002, Eleanor Robson de Cambridge reaccionó. Afirma que la evidencia histórica y lingüística apunta a un texto escolar, no a una herramienta práctica.
Plimpton 322 se ajusta al formato de los documentos administrativos del ARSA, no a los tratados matemáticos. El objetivo era pedagógico. Los profesores lo utilizaban para plantear problemas a los alumnos, generar ejercicios con triángulos rectángulos y poner a prueba sus habilidades de cálculo. Los números, increíblemente ordenados, sugieren una construcción artificial con fines educativos, no una aplicación en el mundo real. Otros estudiosos señalan que la trigonometría, tal como la entendemos, requiere la medición de ángulos. Los babilonios no tenían tal concepto de ángulo. Pensaban en términos de longitudes y áreas. Llamar a esto trigonometría es un anacronismo, incluso si las matemáticas subyacentes funcionan. Duncan Melville, de la Universidad de St. Lawrence, llama la atención sobre el borde roto. ¿Podría ser que la parte reveladora estuviera en las columnas perdidas? Estamos especulando a partir de pruebas incompletas. Donald Allen, de Texas A&M, está de acuerdo. La interpretación como tabla trigonométrica es una suposición. Lo que sí podemos confirmar son las ternas pitagóricas. Esto, en sí mismo, adelanta el avance matemático más de 1000 años antes de lo que se pensaba. Independientemente de si fue para agrimensores, estudiantes o ambos, todavía debatimos. La tablilla se niega a explicarse por sí misma. Solo columnas de números que casualmente forman triángulos rectángulos perfectos. Este escenario se investiga a fondo utilizando fuentes primarias del Journal of Cuneiform Studies, volumen 4, publicado por las Escuelas Americanas de Investigación Oriental en 1950 y 1951. Historia Matemática, volumen 45, publicado por Elsevier en agosto de 2017. E informes arqueológicos del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago de las excavaciones en Nippur entre 1889 y 1900, que abarcan tablillas con números de catálogo CBS y NI. Y ahora volvemos a la información. La referencia más antigua podría encontrarse en textos de Uruk, datados a finales del cuarto milenio antes de nuestra era. Allí el nombre divino Inanna-Kur, que significa Inanna del inframundo, ya está atestiguado. Prepárate para lo siguiente. Probablemente el mito más antiguo y mejor documentado en la historia de la humanidad narra el descenso a los infiernos, un reino gobernado por Ereshkigal, la hermana de Inanna, quien recientemente ha perdido a su esposo Gugalan. Inanna declara que su visita tiene como fin asistir a los ritos funerarios, pero Ereshkigal no le cree. La reina del inframundo ordena cerrar las 7 puertas del inframundo, obligando a Inanna a atravesar cada una de ellas individualmente. En cada puerta algo le es arrebatado: la corona, el collar, el pectoral, el anillo, la vara de medir y finalmente la túnica. Antes de alcanzar la sala del trono, Inanna está desnuda e indefensa. Ereshkigal, junto con 7 jueces, la señalan, y entonces Inanna muere, transformada en un cadáver colgado de un gancho. Durante 3 días y 3 noches, su sirviente la rocía con comida y agua, y finalmente Inanna revive. Pero la ley del inframundo es absoluta. Nadie puede salir sin un sustituto. Demonios persiguen a Inanna hasta la superficie, torturándola hasta que revele el paradero de su amante, Dumuzi. Finalmente se llega a un compromiso. Dumuzi pasará medio año en el inframundo, mientras que su hermana, Kestinan, ocupará su lugar durante la otra mitad. Un ciclo de estaciones, de muerte y renacimiento. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que crees saber sobre este mito estuviera equivocado? En 1942, una tablilla con 94 líneas, la tablilla Vale, lo cambió todo. Reveló que Inanna no descendió al inframundo para buscar a Dumuzi, sino que fue allí antes de su muerte. Su verdadero objetivo era expandir su poder, desafiar a su propia hermana. La historia sumeria, al parecer, trata sobre ambición, no sobre amor. En 1996, Bent Alster reexaminó el final del mito y encontró evidencia de que Inanna misma intercede por Dumuzi. Ella, quien lo había enviado al inframundo, ahora aboga por su retorno parcial.
Jeffrey Cooley argumentó que la estructura del mito refleja el ciclo astronómico de Venus. Las 7 puertas corresponden a las etapas de visibilidad del planeta, y los 3 días de muerte se corresponden con la conjunción inferior. El regreso de Inanna simboliza la reaparición de Venus como la estrella de la mañana. Así, el mito es tanto teología como astronomía, una historia que codifica observaciones, una religión construida sobre lo que la gente veía en el cielo cada noche. Según muchos estudiosos, estamos ante la obra literaria más antigua del mundo, un texto que se remonta al siglo XXVI antes de nuestra era. Escrito en lengua sumeria, este poema se divide en 8 secciones, conocidas como casas. Fragmentos de este invaluable documento fueron descubiertos en Nippur y Tel Abu Salavik, en el sur de Irak. Robert de Vigis tradujo la versión más antigua, proveniente de Abu Salavik. Las pruebas de datación radiocarbónica revelaron que las muestras datan de entre 2550 y 2520 antes de nuestra era. ¿Qué secretos encierran sus 134 líneas? El himno exalta el templo de la diosa Ninursak en la ciudad de Kesh. El texto narra cómo Enlil concedió el permiso para la construcción del santuario, cómo las diferentes deidades recibieron sus lugares en su interior, cómo la estructura se elevaba hasta el cielo y descendía a los infiernos, y cómo contenía las fuentes de la vida de Sumer. La relación, curiosamente, presenta un paralelismo estructural con Moisés y Yahvé, una legitimación que emana de una fuente celestial. La edificación descrita es el Ekur, el lugar de reunión de los dioses. Cada una de las 8 secciones concluye con preguntas retóricas que invitan a la reflexión. ¿Acaso alguien más podría traer algo tan grandioso como Kesh? ¿Quién ha visto jamás a alguien tan imponente como su señora Nintut? ¿Qué otra madre podría dar a luz a un héroe tan extraordinario? El estribillo subraya el estatus sagrado e incomparable del templo. Kesh, de esta manera, adquiere legitimidad, lo que conlleva un poder económico. Los templos controlaban vastas extensiones de tierra, empleaban trabajadores, concedían préstamos y gestionaban el comercio. En aquella época, el poder religioso era sinónimo de poder político y financiero. ¿Podría ser que Kesh fuera simplemente una variante ortográfica de Kish? ¿Estará aún sepultada en algún lugar? Tal vez fue un pequeño asentamiento que desapareció, recordado únicamente a través de este himno. En el período de la antigua Babilonia, 17 siglos después de la composición del himno, Kesh ya no era un asentamiento importante. Sin embargo, los escribas continuaron copiando el texto, utilizándolo en las escuelas de escribas, las edubba. Los estudiantes que aprendían la escritura cuneiforme debían dominar este himno como parte del plan de estudios durante décadas. Era una de las 10 composiciones básicas. El himno del templo de Kesh se conservó durante más de 1000 años, no porque Kesh tuviera relevancia política, sino porque el texto en sí era canónico, arraigado en la tradición literaria sumeria. Hacia el final del poema se mencionan instrumentos musicales, tambores, el instrumento algarsura, el rugido del cuerno de toro salvaje. Samuel Noah Kramer sugirió que se tocaban durante las ceremonias del templo. Desafortunadamente no poseemos ninguna notación musical, no hay forma de reconstruir la melodía, pero el texto nos revela que la música acompañaba la adoración. Víctor Churovich notó similitudes entre la estructura del himno y el capítulo 49 del libro del Génesis. Las declaraciones sobre José y Judá encajan con las metáforas utilizadas para Enlil, un príncipe muy respetado, un leopardo que arrebata la presa, un gran toro salvaje, la semilla de un toro engendrado por un toro. La estructura sintáctica es asombrosamente similar. Raymond de Hope profundizó en este tema, sugiriendo una influencia directa o al menos patrones culturales compartidos. Los poemas de bendiciones en el libro del Génesis podrían derivar de formas mesopotámicas mucho más antiguas. Si pudiéramos localizar Kesh, podríamos desenterrar esas estatuas de guardianes, demostrar que las descripciones del himno eran literales y no metafóricas. Pero 4600 años son un período extenso.
El ladrillo secado al sol se desmorona, las estatuas son saqueadas, los ríos cambian su curso, las ciudades quedan sepultadas bajo metros de lodo y arena. Kesh podría estar ubicada debajo de una aldea iraquí moderna o un campo de cultivo. O quizás fue un lugar ceremonial, no un asentamiento permanente, un sitio que la gente visitaba para festivales, construyendo un templo, cantando un himno, sin dejar ningún otro rastro. En la época del Imperio Acadio, durante la tercera dinastía de Ur, en la época del Imperio Paleobabilónico, una cadena de escribas, durante 1000 años, aseguró la supervivencia de estas palabras. La literatura más antigua que poseemos es una canción de templo, un himno que alaba a una diosa y a un edificio. Esto nos dice lo que era importante para ellos, lo que querían que perdurara. No listas de reyes, ni registros de impuestos, sino un poema sobre un lugar sagrado donde los dioses tocaban la tierra. Nie 2501. Una tablilla y una piel. Este enigma es diferente. La tablilla era conocida desde 1956, cuando Samuel Noah Kramer la mencionó, pero nadie la tradujo por completo hasta 2025. Jana Matusak, de la Universidad de Chicago, publicó la primera traducción completa en la revista Irak en julio. La tablilla tiene 4400 años. Fue encontrada en Nippur en el siglo XIX. Catalogada, colocada en un estante. Ignorada porque estaba fragmentada. Solo sobrevivió una tercera parte. Pero Matusak trabajaba en la escritura cuneiforme sumeria temprana, un sistema intrincado con muchas posibles lecturas. El diablo está en los detalles, dijo, y entonces hizo un descubrimiento asombroso. La única narración conocida que involucra a Iskur, el dios sumerio de la tormenta, en el inframundo. Cuando el dios de la tormenta está prisionero en las profundidades, la lluvia cesa, el caos se desata en la tierra, las cosechas mueren. Enlil, el rey de los dioses, convoca una asamblea divina. Pregunta quién salvará a su hijo. Nadie se ofrece como voluntario, excepto un zorro astuto, un zorro taimado. Esta criatura astuta viaja al Kur, el inframundo sumerio. Allí le ofrecen comida, una trampa mortal. Si el zorro come la comida del inframundo, nunca podrá irse. El mismo motivo que encontramos en el mito de Perséfone. La misma regla. Pero el zorro es inteligente. Finge aceptar. En cambio, la esconde. No come nada. Engaña a los poderes del inframundo, rescatando a Iskur. El texto se interrumpe abruptamente. No sabemos cómo termina. Matusak espera que escape. Demasiado astuto para caer en la trampa. Afirma. Esta asociación se remonta al menos al cuarto milenio antes de nuestra era. Probablemente antes. Piensa en esto. Podría ser que el motivo del zorro astuto, que vemos en las fábulas de Esopo, en el folclore europeo, en las historias de coyotes de los nativos americanos, en las leyendas de los kitsune japoneses, se remonte al antiguo Sumer? 4000 años de continuidad cultural. ¿El zorro astuto es un arquetipo universal para el ser humano o se extendió desde un único punto de origen en Mesopotamia, irradiándose hacia el exterior con la agricultura y el comercio? Sea como fuere, esta tablilla contiene el ejemplo escrito más antiguo. Antes de Reinhard, antes de Brefox, antes de cualquier versión griega o romana. Un zorro que miente, engaña y sobrevive gracias a su ingenio. La tablilla, rota o dañada por los elementos, o quizás aún en un almacén de museo, mal etiquetada, reveló sus secretos gracias a Matusak. Ella utilizó el contexto de otra literatura sumeria para llenar los vacíos. La lista de reyes sumerios menciona a los reyes anteriores y posteriores al diluvio. El Génesis de Eridu describe el diluvio mismo. El descenso de Inanna proporciona la estructura del inframundo. Comparándolos, Matusak pudo deducir lo que probablemente apareció en las partes faltantes. El consejo divino, la solicitud de ayuda, las instrucciones de viaje, la mecánica del viaje al más allá. La literatura mesopotámica comparte patrones, escenas típicas, progresiones predecibles. Si conoces el género,
podrías reconstruir fragmentos. Sin embargo, esta única tablilla fragmentaria de Nippur es la única narración donde Iskur aparece como protagonista. ¿Por qué? Textos perdidos, tradiciones orales jamás escritas, prejuicios sobre su preservación. Quizás los mitos de Iskur eran representados, no escritos, cantados en festivales, relatados por sacerdotes, efímeros. Solo este hallazgo arqueológico nos da una visión, o tal vez Iskur era menos importante narrativamente que en el ritual. Su función era traer la lluvia, enviar los truenos. Se le rezaba, se le ofrecían sacrificios, se le construían templos, pero no se contaban historias sobre él. Era una función, no un personaje. El mito que tradujo Matuzak podría ser una rara excepción, una circunstancia especial. En una ocasión, un escriba consideró valioso registrar por qué las tormentas cesaron y qué hicieron los dioses para solucionarlo. Un texto más difícil de descifrar que las versiones estandarizadas posteriores. Gramática arcaica, grafías inusuales. Poebel y otros, a principios del siglo XX, hicieron intentos iniciales. Obtuvieron algunos versos, pero no pudieron unirlos. Matuzak contaba con más material comparativo, bases de datos digitales, colegas para consultar, una mejor comprensión de cómo funcionaba el sumerio temprano. Dedicó años a esta pequeña tablilla rota, con 137 líneas de texto, de las cuales 2/3 se habían perdido. Pero ahora sabemos que Iskur estuvo prisionero. Un zorro lo rescató, y la asociación entre los zorros y el engaño astuto es más antigua de lo que creíamos, al menos 4.400 años. Grabado en arcilla en Nippur, cuando el sumerio era aún una lengua viva, hablada. Antes de que los acadios se hicieran con el control, antes de los babilonios y asirios. En los albores de la literatura escrita, este mito existió. Y luego fue olvidado hasta 2025, hasta que Matuzak se sentó con la tablilla fragmentaria y reconoció su importancia. Piensa en esto. ¿Cuántas historias ancestrales yacen aún ocultas, esperando ser descubiertas? Encontraron más de 200 tablillas cuneiformes y 60 sellos de arcilla, del período acadio, 2300 al año anterior a nuestra era. Archivos estatales, registros administrativos, raciones de cebada, conteos de ovejas, textos académicos. Sebastian Rey, conservador del Museo Británico, los llamó las hojas de cálculo del imperio, la primera evidencia material del imperio más antiguo, prueba tangible de cómo funcionaba realmente el control imperial. Estas tablillas documentan su administración en la periferia del territorio. GRS era la frontera. Las tablillas muestran cómo los acadios gestionaban a la población sometida. Impuestos, trabajo, asignación de recursos, administración bilingüe. El imperio necesitaba conocimiento local, pero imponía una supervisión centralizada de las reservas de grano, la cría de animales, los proyectos de construcción, los registros salariales. Un trabajo tedioso, pero esencial, que hace posible la civilización. Los trabajadores eran recompensados con alimentos, no con dinero. Los cálculos son precisos, la contabilidad escrupulosa, gestionando a cientos o miles de personas mes tras mes. Cada temporada trae nuevos archivos, nuevas pruebas de cómo funcionaba el primer imperio. No propaganda real, sino los engranajes y tornillos de la administración. Entre 2012 y 2016, en almacenes de Oklahoma, Marcel Siglist y Toru Odaki registraron algo asombroso. En 2019 publicaron más de 2.000 objetos con escritura cuneiforme. Pero ¿de dónde provenían estos artefactos? Tras las guerras del Golfo Pérsico, Irak fue saqueado intensamente. Tablillas arrancadas de su contexto original, dispersadas por todo el mundo. Iris Agrik, una ciudad perdida en algún lugar del sur de Irak, posiblemente cerca de Larsa. Pero sin excavaciones, su ubicación permanece como un fantasma. Los saqueadores, por supuesto, guardan silencio. Revelar la ubicación de Iris Agrik significaría enfrentarse a la justicia. Y así, el sitio permanece desprotegido, condenado a una lenta destrucción.
Un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos resultó en una multa de $3 millones. 450 tablillas y 3.000 bulas de arcilla fueron devueltas. Pero esto es solo una fracción de lo que aún permanece oculto. Piensa en esto: el Museo Británico por sí solo alberga cerca de 100.000 tablillas inéditas en sus almacenes. Museos de todo el mundo poseen cientos de miles más, la gran mayoría aún sin traducir. ¿Qué secretos aguardan ser revelados en esas antiguas inscripciones? La arqueología es contexto. Una tablilla por sí sola revela su escritura, pero una tablilla en su contexto nos dice quién la escribió, por qué, dónde la guardaron y qué más había allí. El saqueo lo destruye todo. Las tablillas de Isaagrich son huérfanas. Sabemos que existió su ciudad, que albergaba un palacio y un templo que incluso criaban leones, pero lo que ignoramos es dónde excavar. Imagina esto: la arquitectura irrecuperable, las estatuas perdidas para siempre, las tumbas imposibles de desenterrar, reducidas a fragmentos dispersos que flotan en el mercado. No se trata de un único enigma, sino de miles de interrogantes que claman por respuestas. Un rompecabezas colosal, desmembrado por la codicia y la destrucción. De las aproximadamente 500.000 tablillas de escritura cuneiforme desenterradas hasta la fecha, solo una pequeña fracción ha sido traducida. Imagina la magnitud de este tesoro oculto: incontables piezas catalogadas, fotografiadas, pero aún sin leer, sin publicar, sin analizar, aguardando en los sótanos de los museos. Las tablillas dañadas, además, representan un desafío exponencial. Se requiere una formación especializada, un profundo conocimiento del sumerio, del acadio o incluso de ambos. Es un trabajo meticuloso, donde una sola tablilla puede consumir días enteros. Y quizás en todo el mundo, solo unos pocos cientos de expertos se dedican profesionalmente a esta tarea. 500.000 tablillas. Al ritmo actual, traducir todo lo que poseemos tomará siglos, y las excavaciones continúan, revelando más y más tablillas cada año. El trabajo pendiente no deja de crecer. Ciertas tablillas, por supuesto, reciben prioridad. Las inscripciones reales, los textos literarios, capturan la atención de los investigadores. Pero la gran mayoría son de carácter administrativo: órdenes de compra, recibos de impuestos, registros de préstamos. Datos aparentemente mundanos, pero esenciales, que nos revelan detalles sobre la vida cotidiana, la economía, la estructura social, el entramado de estas civilizaciones antiguas. Sin embargo, la lectura repetitiva de las mismas fórmulas puede resultar tediosa. Aún así, en esos datos aparentemente triviales emergen patrones, ciclos económicos, movimientos de población, la influencia del clima. La imagen acumulada es significativa, y algunas tablillas, incluso después de ser traducidas, permanecen como enigmas. El texto es claro, sí, pero el significado se nos escapa. Términos técnicos que no reconocemos, referencias a prácticas que no comprendemos, asunciones culturales tan arraigadas que los escribas jamás sintieron la necesidad de explicarlas. Ellos lo sabían. Todos en su época lo sabían. Ahora nosotros solo podemos conjeturar, inferir, y a veces, inevitablemente, nos equivocamos. Las traducciones se corrigen, se afinan. 4.000 años de distancia son un abismo. Leemos las palabras, pero corremos el riesgo de perder el verdadero significado. 2084 a 207 antes de nuestra era, durante el reinado de Shulgi, se realizó una copia. Pero esta versión temprana revela algo sorprendente: una sección presargónica completamente diferente. En lugar de enumerar múltiples dinastías, presenta una única y extensa línea de gobernantes Kish. ¿Por qué esta elección editorial? ¿Qué mensaje político se pretendía transmitir? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Si un rey deseaba proclamar su descendencia de una dinastía específica, simplemente ajustaba la lista a su favor. La lista de reyes, lejos de ser un registro histórico objetivo,
se revela como una herramienta de propaganda, moldeada con la apariencia de historia. La cronología convertida en legitimación del poder. Quizás en Nippur consideraban a los reyes antediluvianos como figuras demasiado míticas, optando por preservar únicamente las partes que consideraban verificables. El diluvio actuando como una línea divisoria entre la leyenda y la realidad. Piensa en esto. La lista de reyes no era un documento estático e inmutable. Era un texto vivo, en constante evolución, adaptado y corregido para servir a los intereses del presente. 2600 años antes de nuestra era, emerge la literatura sapiencial más antigua del mundo. Un padre aconsejando a su hijo. Shurupak se dirige a Ziusudra, el mismo Ziusudra que sobrevivió al diluvio. Textos repletos de consejos prácticos. No robes, no mientas, no mates, ayuda a los pobres, respeta a los ancianos, elige sabiamente a tus amigos. Una ética universal. Pero esta es la primera versión escrita de Adab de Ur. Algunas tablillas datan del período paleobabilónico, 17 siglos después de la composición original. Los escribas aún las copiaban, aún las enseñaban. 2 milenios de transmisión continua. El contenido es simple. Frases cortas, afirmaciones directas, fáciles de memorizar. Literatura sapiencial destinada a la internalización. Límites de la propiedad. No robarás. Se establecieron derechos de propiedad. No serás garante de nadie. Ten cuidado con los préstamos. No comprarás un buey de tiro. Economía práctica. No saquearás un lugar que ya ha sido saqueado. Limitaciones de la guerra. No tomes decisiones importantes cuando las emociones estén a flor de piel. ¿Se esconde algo más en estas líneas? Los sumerios lo entendían. Ahora requiere una explicación. Los escribas sumerios, en el tercer milenio antes de nuestra era, escribieron consejos para las futuras generaciones, y funcionó. El texto ha perdurado. Todavía lo leemos. 4600 años después. La instrucción ética más temprana que poseemos, y suena sorprendentemente familiar. La naturaleza humana, al parecer, no cambia. Colecciones dispersas por todo el mundo, la mayoría sin publicar, languideciendo en almacenes. Números de catálogo hallados en Nippur, pertenecientes al período paleobabilónico. Todo esto permanece inactivo, a la espera de alguien con tiempo, formación y acceso. Pero aquí está el problema. La mayoría de los académicos se especializan, construyen sus carreras. No hay tiempo suficiente para catalogar las tablillas aún no descritas. Este trabajo, lejos del glamour, no consigue subvenciones. Así que no se hace, o se hace a un ritmo desesperadamente lento. Los retrasos se acumulan. Los museos hacen lo que pueden, es cierto, pero los recursos son limitados. Los artefactos famosos, esos que acaparan titulares, atraen toda la atención. Los objetos ordinarios, en cambio, son ignorados. Piensa en esto. Una tablilla que registra la compra de una simple oveja se desmorona, nadie se da cuenta y desaparece. Ahora multiplica eso por miles. El conocimiento se desvanece en silencio. Al ritmo actual, algunas de estas tablillas jamás serán leídas. Se desintegrarán antes de que podamos siquiera acercarnos a ellas. Los sumerios escribieron sobre arcilla buscando la perdurabilidad de sus palabras. 5000 años después, aún conservamos sus textos. Pero la durabilidad, al final, no significa nada si nadie está ahí para leerlos. 2 tableros. Ese fue el número de tablillas que los arqueólogos desenterraron en el año 2025. Un hallazgo significativo, sin duda, pero solo una pequeña fracción de las más de 500.000 tablillas que ya han sido descubiertas. La lista de reyes sumerios, el Génesis de Eridu, Plimpton 322, el descenso de Inanna, el himno al templo de Kesh, el mito de Ishkur, los archivos de Girsu, las tablillas de Isagri, textos legales, literatura sapiencial, un archivo de conocimiento profundo. 12 enigmas, algunos resueltos, otros que permanecen ocultos entre las líneas de escritura cuneiforme. ¿Qué conexión existe entre todos estos fragmentos del pasado? Piensa en esto.
Hace 5.000 años, la humanidad decidió que ciertas ideas, ciertos relatos, merecían ser grabados en arcilla. Un legado que nos dejaron a nosotros. Y ahora, siglos después, todavía nos esforzamos por descifrar el significado que encerraban.